Congresista Luis Canseco, bienvenido a Noticiero Marañón, a nuestro informativo de Radio Marañón, para conversar en primer lugar y conocer más de cerca la labor congresal que ha emprendido usted en el 2012 para que el pueblo peruano y la población del nororiente peruano sepa en qué ha consistido esa labor que usted ha emprendido, qué proyectos de ley en favor de la población ha podido proponer y cuántos de esos que se han ejecutado se han concretado en ley. Bueno, en realidad nosotros hemos intervenido en diversos procesos en el Congreso, básicamente que han tenido que ver con la elaboración de algunos proyectos de ley. La Ley General de Personas con Discapacidad, que ha sido aprobada por el Congreso, fue una propuesta que yo participé en promover desde un colectivo que reunió firmas ciudadanas para presentarlo como una iniciativa ciudadana. Y creo que es una ley muy avanzada en materia de derechos, en materia de establecimiento de sanciones y en materia de comprometer también a las empresas privadas de más de 50 trabajadores en la responsabilidad de generar empleo para personas con discapacidad, en no menos de 3% en el caso de las empresas que tienen más de 50 trabajadores, para lo cual también reciben beneficios tributarios. Esta ley de discapacidad me parece que es un cambio muy importante para una población que, según la Organización de Naciones Unidas, es normalmente el 15% de la población de un país. En segundo lugar, hemos presentado y planteado diversas iniciativas respecto al tema de los derechos laborales y salariales. Tenemos presentado un proyecto sobre el reajuste anual del salario mínimo legal, de forma tal de que vaya con la inflación, pero que vaya apuntando también a que el salario mínimo legal sea equivalente a la canasta básica de la familia, ¿no es cierto? Y no que se necesiten 2 o 3 salarios para poder cubrir la canasta básica. Y eso implicaría una política nueva para aumentar el ingreso y la capacidad de gasto de la población peruana y fortalecer nuestro mercado interno. Hemos presentado también propuestas respecto a la negociación colectiva de los trabajadores del Estado, porque aunque en la Constitución esté establecido el derecho a la organización y la negociación colectiva de los trabajadores del Estado, estos no han firmado un solo convenio colectivo. En su historia, el SUTE nunca ha firmado un convenio colectivo con el Ministerio de Educación. Los médicos y los trabajadores de salud nunca han firmado un convenio colectivo sobre salarios y condiciones laborales con el Ministerio de Salud. Y así ocurre en otra cantidad de sectores. Estamos planteando modificar la legislación para permitir esa negociación colectiva y para garantizar ese derecho de los trabajadores del Estado. Estamos también trabajando un proceso de intervención en el tema de regular la escala de salarios del Estado, que es un desorden completo y un abuso entre lo que ganan los puestos más altos y los que ganan los puestos más bajos. O sea, si se hubiera dado el aumento que pretendían imponer el Congreso, hubiéramos tenido que los congresistas hubieran ganado 31 salarios mínimos vitales o más todavía. Yo estuve siempre en desacuerdo desde el momento, esta decisión se tomó cuando yo estaba suspendido. Yo me informé por la prensa, porque esto no se discutió públicamente en el Pleno, lo cual es una vergüenza, que se oculte, ¿no es cierto? Y este tema fue un tema que provocó, yo fui el primero en cursarle una carta al presidente diciéndole convoque consejo directivo para reevaluar esta decisión y para anularla, revocarla o sacarla, dejarla sin efecto, ¿cierto? Y el Consejo Directivo se reunió y ratificó el aumento. Y entonces ahí la presión de la opinión pública y la campaña y aclarar las condiciones que tienen los parlamentarios fue fundamental. Y la verdad que a mí algunas de estas cosas me dan entre gracia y rabia. Veo aquí paredes que dicen Cecilia al Congreso. Y me pregunto, ¿cuántas veces ha venido Cecilia aquí, a la que no le alcanza el dinero para venir aquí? ¿Cómo es que el suspendido puede venir aquí, pero la que está hace años con un juicio abierto y no responde y gana sueldo entero, ¿no es cierto?, no puede venir aquí y no le alcanza para venir aquí? La verdad es que resulta increíble. Pueden irse a Japón, pueden irse a Europa, pueden irse a Estados Unidos, pueden irse a Israel, pero no pueden venir aquí. Entonces yo creo que a estas cosas hay que ponerse un tope, ¿no es cierto? Y por eso hemos planteado también un proyecto de ley
para que los parlamentarios rindan cuentas de sus gastos de función y que devuelvan aquello que no usan en los gastos de función, ¿no es cierto? Y que acrediten otros. También hemos presentado iniciativas respecto al tema de apoyo a la agricultura, iniciativas respecto al presupuesto nacional y sobre todo iniciativas respecto al tema del agua, de la minería y de la contaminación. Hemos presentado un proyecto para declarar el agua un derecho humano, que no puede ser tratado ni manejado con fines de lucro, sino como un servicio público, al servicio de la población y de la agricultura, como prioridades fundamentales, y colocar eso constitucionalmente, para evitar la privatización de los servicios del agua y defender este tema. Y respecto a la minería, hemos planteado legislación que tiene que ver con la consulta previa, hemos planteado legislación que tiene que ver con el tema de la zonificación del Perú y de evitar minería en zonas donde se afecta el origen de las aguas, de los acuíferos, y hemos planteado también legislación para aumentar los tributos de la minería a efectos de que estemos en condiciones de invertir más en educación, en salud, en agua y desagüe, en crédito y apoyo tecnológico para la agricultura, para las actividades del turismo, que son actividades permanentes, a diferencia de la actividad minera. Entonces, hemos presentado estas iniciativas, también hemos presentado iniciativas respecto a investigación de casos de corrupción y hemos presentado también iniciativas que tienen que ver alrededor de regular el funcionamiento de las AFP, que son mecanismos de estafa. Uno de esos elementos era el que las AFPs dejen de tener unos papeles que se llaman acciones de inversión, que no tienen derecho de propiedad y que tampoco tienen derecho a participar en la toma de decisión de las empresas, sino solo a recibir utilidades cuando la empresa así lo resuelve. Y los fondos de los jubilados están invertidos en esos papeles que no tienen capacidad de exigir nada, y planteamos que eso cambie. Y eso lo plantearon como un tema de interés personal mío y no de interés de los afiliados a las AFPs, porque las AFPs tienen 2.000 millones de soles metidos en ese tipo de acciones, que no tienen derecho a propiedad y que no tienen derecho de participar en la gestión de la empresa y cuidar sus propios intereses.